El Manchester City se ha proclamado campeón de la Champions League en Estambul después de vencer por 1-0 al Inter de Milán en lo que es la culminación de un proyecto que arrancó en 2008 cuando el jeque Mansur compró el club de Manchester. Bueno, el Manchester City que se ha proclamado campeón de esta final de la Champions League de 2023 después de vencer por 1-0 al Inter de Milán en un partido que no ha sido el más entretenido de nuestras vidas. No, estamos de acuerdo, ¿no? No ha sido el más entretenido, pero que al mismo tiempo... No está tiempo... en el top 3 tampoco. ¿Top 10? No. ¿Top 100? No. Tampoco. No. También te diré... ¿Has visto ya, crees, el top 100 de partidos de tu vida? ¿Cómo? O sea, ¿has visto esto que suele decir de que los futbolistas ya han jugado los 100 mejores partidos de su vida? ¿Tú crees que has visto ya los 100 mejores partidos de tu vida? No. Es que yo te diré que en general las últimas finales de la Champions, que hemos visto no han sido partidos especialmente brillantes. Yo creo que hay mucha tensión, reina el querer controlar al máximo los posibles errores y yo creo que no obstante, y ahora lo hablaremos más en profundidad, la forma en la que el City ha ganado la final de hoy habla mucho de lo que ha tenido que aprender el City durante el camino y precisamente en la Champions para por fin poder adaptarse a lo que es este torneo, que muchas veces es muy cruel, pero que también te grita que tienes que ser pragmático. Ahora, como parte de este análisis, Jordi Furriol también dará algunas claves tácticas, pero antes me gustaría hablar con vosotros de un par de temas. El primero tiene que ver con las alineaciones. Guardiola, me atrevería a decir, primera vez en un partido importante en los últimos tiempos, no hizo lo que los ingleses llaman overthinking, me parece que no hizo cambios, se mantuvo en el mismo sistema, lo cual me parece que ha sido un acierto. Muchas veces se le ha criticado por tratar de adaptarse al rival, al tipo de partido, demás, no sé qué. Aquí no. Ha seguido jugando como lo ha venido haciendo en los últimos partidos, como lo hizo la semana pasada en la final de la FA Cup, con el único cambio obligado de la entrada de Kyle Walker, la entrada de Nathan Ake como central zurdo por la baja de Kyle Walker, lo que ha llevado a Manuel Akanji al central diestro. No sé si coincidís con este análisis de que, bueno, pues ha sido un acierto mantener el sistema que le ha traído hasta aquí en estos últimos meses de la temporada. Sin duda, yo creo que es parte del aprendizaje y es parte del camino. Si comparamos con la última final de Champions que jugó Guardiola y que jugó el City y que perdieron contra el Chelsea, allí tuvo que adaptar algunos cambios para la final. Venía de haber perdido varias veces con Tuchel y yo creo que había un poco de precisamente ese overthinking, el cómo puedo plantear una batalla táctica que le funcione. Hoy ha jugado con lo que sabía que tenía, no ha arriesgado con Walker, que me parece un acierto el hecho de si no estoy 100% confiado en que haya un futbolista que a nivel físico pueda jugar la final, prefiero jugarlo con los que tengo y al final le ha funcionado bien esa defensa y creo que es parte del aprendizaje de Guardiola como técnico y del City como conjunto. Sobre todo porque en aquella final, creo que recordar que el que sale en el centro del campo es Gundogan, porque esto que decías... Solo de pivote. Rodri todavía no estaba al nivel al que está hoy, que es uno de los mejores centrocampistas, si no el mejor mediocentro del planeta a día de hoy, y hizo lo del overthinking, ¿no? El darle vueltas, tal. Hoy solo teníamos la duda que decías tú, Ilie, de Walker y de Stones, y compro absolutamente todo lo que decís, porque creo que precisamente hacer un overthinking habría sido intentar pensar en cómo incluir a Kyle Walker para que pudiera jugar desde inicio y no lo ha hecho y ha salido con lo que todos esperábamos más o menos que saliera, teniendo en cuenta la duda de Walker, y le ha salido bien. Es la primera Champions League de Pep Guardiola como entrenador desde 2011 con el Barça. No lo había logrado con el Bayern München y tampoco lo había logrado con el Manchester City hasta ahora. Esto convierte a Pep Guardiola en el único entrenador que ha ganado 2 veces el triplete y además lo ha hecho con 2 equipos distintos, porque lo hizo en su día con el Barça y lo ha logrado hacer con el Manchester City, un Manchester City que conquista su primera Champions, que no su primer título europeo, porque ya había ganado la Recopa de Europa, la extinta Recopa de Europa en 1970, ya sabéis, la competición que enfrentaba a los ganadores de las copas nacionales de cada país. De este modo el Manchester City se redime de la derrota que tuvo en su primera final de Champions en 2021 ante el Chelsea. Hablamos de los planteamientos iniciales de ambos equipos, unos primeros minutos pues muy cerrados, como ha sido en general todo el partido, y me parece que el primer momento importante de la final se vive con la lesión de Kevin De Bruyne,
un Kevin De Bruyne que además ya se lesionó, en fin, o le lesionaron en la final de 2021 cuando Antonio Rüdiger le dio un golpe en la cara, eso obligó a Kevin De Bruyne a tener que retirarse, y aquí le sucede lo mismo por una lesión en el isquio de la pierna derecha y ha provocado la entrada de Phil Foden. Tengo que decir que me parece que no ha sido un cambio que tuviera un impacto sobre el Manchester City, y si ha sido un impacto ha sido prácticamente positivo, porque Phil Foden la verdad es que la mayor parte del peligro en la segunda parte del Manchester City ha llegado con Phil Foden involucrado en la jugada. Sí, sobre todo después del gol del Manchester City, que es cuando más liberado quizá hemos visto a Phil Foden y con libertad para recibir, darse la vuelta y demás, y tampoco es que De Bruyne estuviera marcando demasiado la diferencia en el partido hasta el momento de la lesión. También es cierto que llevamos apenas 30 minutos y quizá podía haberlo hecho en lo que quedaba de partido. Y que me parece además un nuevo ejemplo de no caer en el overthinking de Guardiola, porque se lesiona a De Bruyne y lo que hace es un cambio jugador por jugador, incluye a Foden por dentro, que es una variante que no habíamos visto tanto últimamente. Foden solía jugar por fuera, no cambia a Bernardo, que estaba por banda derecha, o sea que opta por un poco mantener el planteamiento de partido que le ha llevado hasta la final. Hay que decir que nos estamos centrando mucho en el Manchester City, pero me da la impresión de que si ha sido un partido cerrado ha sido también por mérito del Inter de Milán. Me parece que el Inter de Milán ha hecho un muy buen planteamiento, ha tenido sus ocasiones, me parece que más allá de frenar al Manchester City, de hecho a Erling Haaland no le hemos visto, y es un mérito del Inter de Milán. Tampoco hemos visto en el rato que ha salido el terreno de juego a Kevin De Bruyne, tampoco hemos visto a muchos de los futbolistas que han sido decisivos. Bernardo Silva tampoco lo hemos visto especialmente, Jack Grealish tampoco. Me parece buen planteamiento del Inter, que solo ha sido capaz el Manchester City de vencer con una jugada aislada, la del gol, en que Manuel Akanji se ha incorporado. Eso ha generado una superioridad numérica en esa llegada, ha filtrado un buen balón para Bernardo Silva, que ha ganado línea de fondo, el pase atrás ha sido desviado y ha acabado en la llegada de Rodri, que ha sido al final pasará a la historia para siempre del Manchester City, porque es el autor del gol que le ha dado la primera Champions al Manchester City. Pero mi punto aquí es buen planteamiento del Inter, y me pareció más mérito del Inter que el partido fuera cerrado que de mérito del Manchester City. Absolutamente, yo creo que el Inter se enfrenta a uno de los equipos más dominantes que hemos visto en el fútbol actual. Es un equipo que te arrolla, y en este último final de temporada lo ha hecho con conjuntos muy determinantes, pero además yo creo que el gran mérito es conseguir hacer un partido parejo, es decir, conseguir que ese partido que parecía que iba a dominar con mucha claridad del City se juegue más a lo que quería el Inter y al ritmo que quería el Inter que al que quería el City. Y lo llevan a un 50-50, en el cual lo que creo que ha definido el encuentro han sido los detalles, porque de hecho estaba repasando aquí las estadísticas, el City ha acabado con un 0,8 de goles esperados y el Inter 1,55, o sea que el Inter ha generado más y más ocasiones más claras, pero ha tenido menos acierto, yo creo, que tanto en los pases como sobre todo en la definición, y personificada evidentemente en Lukaku, que es uno de los protagonistas negativos a su pesar en este partido, que le ha faltado una puntería que probablemente podría mínimo haber forzado la prórroga. Sí. De hecho, me viene bien esto que comentas, ahora vamos con Jordi, pero me viene esto que comentas, era el siguiente punto que tenía apuntado, entonces lo hacemos ya antes de ir con Jordi y cerrar este análisis hablando de las implicaciones que puede tener este triunfo para el Manchester City en el largo plazo. Pero tenía apuntado Ederson Lukaku, al final, lo hemos dicho a lo largo del directo, al final las finales tienen que ver con momentos muy puntuales, y me parece que en momentos muy puntuales, y lo hemos visto en los expected goals, Ederson se ha impuesto a Lukaku. Sí. Lukaku ha tenido ocasiones muy claras y Ederson se ha impuesto, pero el Inter en los últimos 10 minutos ha tenido ocasiones suficientes para empatar el partido. Sí, siempre se suele decir, ¿no?, que para ganar, ya seas una selección, un equipo, tienes que tener una buena portería, una buena defensa y una buena delantera, ¿no? Alguien que te asegure al menos pues una cantidad determinada de goles. Y hemos visto cómo precisamente la portería se ha superado a la delantera. Al final, Ederson, es cierto que quizá la jugada, el remate de cabeza de Lukaku es más fallo de Lukaku que acierto de Ederson, pero Ederson está ahí, consigue meter bien la pierna y consigue al final despejar el peligro que a última instancia acaba mandando fuera Rúben Díaz. Creo que Ederson ha tenido su momento de brillo, ¿no? Siempre se suele comentar que los porteros siempre tienen una jugada o algunas jugadas que acaban siendo decisivas para conseguir ganar la Champions, y Ederson, que quizá no es el entrenador, el portero más elogiado a nivel de paradas y de momentos decisivos defensivos
del mundo, porque no es su principal virtud, su principal virtud es la salida de balón que le ofrece al Manchester City de Pep Guardiola, pues hoy lo ha tenido. Y hoy ha conseguido ser decisivo para bien en ese sentido para el Manchester City, aunque ha habido sus momentos de sustos al principio del partido y alguna desconexión con Manuel Akanji, pero al final ha sido pues una participación muy positiva de Ederson. Sí, vamos ahora, muchachos, con Jordi Furriol para hacer el análisis táctico del partido y volveremos a la mesa para hablar de las implicaciones que puede tener incluso para el fútbol europeo, porque es el primer triunfo de un club-estado, de un club propiedad de un estado que se hace con el título, codiciado título de la Champions League. Pero vamos primero con Jordi a la pantalla de análisis. Pues así es. Un nombre que me he inventado ahora sobre la marcha, ¿eh? Celebro que hayáis mencionado, en este caso, a Ederson. A ver, el saltito. Bien, bien. Y además vas al sitio clavado, ¿eh? Y no hay ni una X en el suelo. Perfecto. Me gusta que hayáis mencionado a Ederson y que hayáis comentado esto. Siempre se dice que las finales se ganan en las dos áreas. Recordad que es la primera diapositiva que hemos visto en cuanto al análisis. Porteros. La importancia de los porteros, que nunca habíamos visto una final Que está sin bien, que Ana, hubiera… Me ha Correcto, gustado. los dos han estado a un nivel muy alto y esto explica también en parte el porqué de este resultado tan corto. Y también me gusta que hayáis mencionado al Inter porque me parece de un mérito enorme el planteamiento de Inzaghi. Me parece que tenía muy claro lo que quería, tenía muy claro cuáles eran las fortalezas del City y cómo minimizarlas. Y realmente el gol ha venido en la única ocasión en que les ha fallado ese plan y veremos por qué. Vamos a ver, primero los números del City. Estamos al inicio de la segunda parte. 297 pases, son muy pocos pases para un Manchester City a estas alturas. Son números de pases que podríamos ver en el minuto 25 de una primera parte tranquilamente. Y lo he querido poner precisamente por eso, ¿no? Para ilustrar de alguna manera. Porque si tú no puedes hacer muchos pases es porque alguien no te lo permite. Evidentemente, si tú y yo estamos solos, podemos hacer todos los pases que queramos. Y esto al final nos da un poco ya un indicativo de lo bien planteado que ha estado el partido y que podrían haber hecho 297 pases entre los centrales en el campo del Manchester City, pero cuando el Manchester City quería entrar un poco en campo rival, ahí es donde todo se reducía muchísimo y no se les permitía hacer esto. Así que creo que estos números dan fe de ello. Pep ha insistido con esto, pero dijéramos que a medida que han ido pasando los minutos, el verbal y el no verbal se iban separando. Es decir, él seguía pidiendo calma, pero cada vez de una manera como más excitada, de una manera más vehemente. Incluso lo hemos visto en ese problema que han tenido Akanji de comunicación con Ederson, que lo hemos visto prácticamente tirado por el suelo. ¿No? Que es verdad que a veces los entrenadores decimos una cosa, pero el no verbal que reciben los jugadores, porque el del otro lado no te oye, pero sí te ve, dice, ¿no? El lateral derecho y el lateral opuesto quizá piensan cosas relajado distintas. no estaba, ¿eh? Correcto, relajado no estaba porque, como lo habéis comentado, desde 2011 no ganaba este título, evidentemente sabe de la importancia de este momento, ¿no? Y sobre todo que se ha quedado muy cerca muchas veces, porque en el Bayern München fueron 3 semifinales, en el caso del Manchester City, semifinal el año pasado, final el anterior. De hecho, hace poco le preguntaban, oye, un equipo grande, ¿es el Manchester City un equipo grande? Y dice, bueno, un equipo grande al final son los que están siempre en las últimas instancias. Correcto. En el caso del Manchester City es campeón, semifinal, final, ya viajó a una semifinal en su día con Manuel Pellegrini. Bueno, ya es un club que está aquí para quedarse, ahora lo veremos en la mesa. Correcto, es ese pozo que siempre hablan de los equipos grandes, que han vivido muchas cosas, tienen mucha experiencia, hay jugadores que llevan mucho tiempo ahí, entonces saben un poco más gestionar, y es lo que decía Juan antes muy acertadamente, de esa capacidad de saber sufrir, ¿no? Yo aquí diría minuto 68 es la jugada clave, evidentemente es el gol, y lo he querido titular un poco así como las incorporaciones de los olvidados, es decir, ¿a quién ha querido olvidar Inzaghi en ese planteamiento defensivo? A los tres centrales. ¿Quién ha roto esa balanza de equilibrio perfecto durante todo el partido? Akanji. Llegando desde una zona olvidada, teniendo en cuenta que es un jugador que viene de la última línea y que todos estamos de acuerdo que ha tenido un momento de lucidez, de brillantez. Nadie esperaba ese pase, un pase perfecto para darle toda la ventaja de dentro del área a Bernardo Silva, y a partir de ahí ese desequilibrio ha acabado con el gol de Rodri, con esa definición con el interior que también le hemos visto hacer. Por eso digo que esa ha sido la única vez que el planteamiento sólido y bien trabajado de Inzaghi pues ha tenido ese pequeño fallo, porque alguien que no esperabas
ha llegado y ahí en ese pequeño momento no ha sabido resolverlo y ha acabado en gol, ¿no? A veces el fútbol te lleva ¿A qué? acá, Acá. claro. Acá, Claro, claro, porque el Inter dice, no, nos tenemos que fijar en aquí. No, donde tenías que fijar era acá. claro. Esta es un poco el por qué iban tan perdidos, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, hasta eso se ha pensado, ¿eh? A lo que me refería era, hay veces que el juego te lleva al gol y hay veces que el gol te lleva al juego. Y creo que hoy ha sido esta segunda. Muchas veces el gol te da tranquilidad, coloca las cosas en su sitio, te quitas una espinita. Y sí que hemos visto muchas secuencias de juego del Manchester City post-gol, Ya. con el 1-0, Sí, es que verdad. nos han recordado al Manchester City de siempre. Todos los jugadores en campo contrario, el equipo rival metido dentro de su propio campo, sin saber muy bien cómo gestionarlo, y posesiones muchas más largas que no habíamos visto hasta ese momento. Entonces diría que hoy ha sido el gol el que ha llevado al City a su juego, Sí. o acercarse más a su juego. Entonces, por eso he querido mencionar que en este momento, cuando ya vas por delante del marcador, hemos visto secuencias mucho más propias del Manchester City durante toda la temporada. ¿Cómo ha acabado el City también? Que esto es lo que mencionabais. Ha habido un cambio táctico. Recordad que Pep ha parado un cambio al ver Sí. que el Inter Hábil. iba a hacer un Hábil, doble cambio. sí. Lo ha parado ahí, que me parece una cosa de tener Sí. muchos tiros pegados, de estar muy metido ya en esto y saber de qué va, decir, ojo, cuidado. Y de hecho luego ha cambiado, porque iba a cambiar a Walker por Akanji. Correcto, y, Y al luego- final Akanji se ha quedado. Sí, sí. Y el que se ha ido es Stones, Sí. que no sabemos si ha sido fortuito porque luego se ha lesionado o no por ese golpe, la camiseta y demás, no lo sabemos, pero da a pensar, ¿no? Que a veces es, oye, Hombre, lo que es seguro es que el primer cambio que iba a hacer no era cambio de sistema. Y Seguro. luego el cambio que ha hecho ha sido cambio de sistema. seguro, eso seguro. Y que, oye, ¿quién va ganando? Sí, sí. ¿Quién tiene que hacer el paso? ¿Quién tiene que arriesgar? Que propongan ellos y yo reacciono a eso. Por lo tanto, me parece inteligente lo que ha hecho. ¿Cómo ha acabado el City? Sufriendo. Todo el mundo en su campo, prácticamente defendiendo en un 4-4-2, Sí. juntitos, con muchos corners y demás, pero es ese momento en el que han sabido sufrir y ahí destacar la actitud de Sí, Diaz, sí. porque muchas veces se celebran los goles, se celebran los tiros, se celebran los UIs, pero las acciones bien trabajadas defensivamente también son para celebrar. Entonces, me parece muy importante que cuando acabas de hacer una acción buena defensiva, venga tu central, te zarandee y diga, vamos, que lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo ha acabado el City segunda parte? Sufriendo, sufriendo. Carita. Carita. Podría ser la mini de algún vídeo. La tuvo Lukaku, Correcto. ¿Y cómo ha acabado el City? Así, y como todos estos fans que hay detrás. ¿Cómo ha acabado el City? Celebrando, con Ederson sabiendo parar el juego, sabiendo en qué momentos toca hacer o no hacer, con ánimos y refuerzos positivos al portero, que en esos momentos sabes que todas las miradas están hacia ti. ¿Cómo ha acabado el City? Más allá del minuto 5, ese córner que Marciniak se ha ido abajo a ver esa trifulca que no sabemos muy bien lo que ha pasado, que no nos lo han enseñado. Último córner, todos los jugadores, portero incluido Nana dentro del área, 2 jugadores para el rechace en caso que hubiera cualquier cosa. ¿Y cómo ha acabado el partido? Con victoria del Manchester City, muchas felicidades, Rodrigo, autor del gol. Es inexplicable probablemente lo que muchos jugadores han sentido durante mucho tiempo, porque ser favorito implica mucha presión, implica muchas miradas, implica mucho trabajo día a día. Vimos en aquel vestuario del City que tienen puesto en la columna los objetivos que tenían para esta temporada. Entonces no debe ser fácil saber que todo el mundo lo espera todo de ti, y en estos momentos es cuando rompes, te rindes a todo, lo celebras. Y muchas felicidades al Manchester City, muchas felicidades a Guardiola, a todo el cuerpo técnico, porque creo que hoy, después de un largo camino, pues celebran una cosa que ansiaban durante mucho tiempo, y más allá de quién haya detrás, de la propiedad y demás, los jugadores son jugadores, han estado allí, es un partido de fútbol. Muchísimas felicidades al Inter, no quiero olvidarme de esto por enésima vez. Muchísimas felicidades porque el planteamiento ha sido espectacular. Han sabido reducir, como pocos equipos he visto, a un Manchester City tan potente. Y nada, a celebrarlo. Magnífico, muchas gracias, Jordi. Vamos un segundo a la mesa para acabar concluyendo un poco con el impacto que puede tener este título sobre el fútbol europeo, sobre el futuro del Manchester City, porque esto es lo que llevaban ansiando prácticamente desde el día que en 2008 el jeque Mansur compró
el club con el capital de Abu Dhabi. Efectivamente, son 15 años, un camino largo en el que hemos visto, como hemos dicho ya durante este vídeo, muchos procesos de aprendizaje, momentos en los que el City ha aprendido a competir en esta competición que a veces puede ser tan cruel, pero que desde luego te hace pasar por ciertos momentos que te hacen crecer como conjunto. Y vamos a hablar un poco ahora, si te parece, Ili, si te parece, Andrés, sobre este proyecto deportivo un poco más en global y, como decíais, un poco las implicaciones. Hay muchísimas, desde luego es el primer club-estado que gana una Champions League, lo cual ya manda un mensaje que llevaba gritándole desde hace tiempo el fútbol a UEFA, que es el gran regulador que no ha podido frenar con sus regulaciones este avance imparable de los clubes-estado. Ya el Paris Saint-Germain llegó a la final, el City hizo lo propio, pero es el City el que manda un mensaje ganando esa primera Champions. Lo hace además, y esta es una circunstancia que no queremos hacerlo hoy como una forma de señalar ni quitarle mérito al título, sino como una forma de no olvidar la historia de donde venimos. Lo hace tras haber pasado por una sanción que luego se levanta por una apelación en el TAS, pero la propia UEFA sancionó digamos un poco la construcción y cómo se hizo la construcción, cuestionó eso del propio Manchester City, y creo que es un cambio de paradigma que no viene de ahora, que es un recorrido hace muchos años, pero que desde luego hoy con el City tiene su culmen y tendrá sus implicaciones desde luego en el futuro. Sí, ya sabéis que el Jeque Mansour compró el club en 2008, ya desde aquel entonces se fijaron en el modelo del Barça, era un poco el objetivo, copiar ese modelo, de ahí que ficharan a tantos directivos y finalmente a Pep Guardiola también para el cuerpo técnico. Ferran Soriano está en la dirección general, estaba Jorge Chumillas como director financiero, estaba Esteba Calzada también, en fin, hay muchos directivos que han pasado por el Barça que están en el Manchester City y también, por supuesto, sobre el terreno de juego. Han replicado en muchos sentidos la estructura del Barça, de esa inversión en fútbol base, inversión en fútbol femenino, estilo de juego también, un estilo de juego muy concreto. Me parece que lo han hecho bien. Más allá de la inversión, me parece que lo han hecho bien, han construido bien sobre unos pilares sólidos el club, pero a nadie se le puede escapar que el Manchester City representa como tú decías, un cambio de paradigma. ¿Por qué? Para empezar, es un club-estado, que el primero fue el Manchester City, luego llegó el PSG de Qatar, luego el Newcastle de Arabia Saudí, pero forman parte de este ecosistema del fútbol europeo los clubes-estado. Punto 1. Punto 2. La aparición de este tipo de clubes provocó la aparición de las normas de juego limpio financiero, que no existían tampoco. Y esto provocó un nuevo reto para el fútbol europeo, que además ahora se tiene que actualizar, porque hemos visto que las normas de juego limpio financiero no sirven. Y en tercer lugar, también el Manchester City fue uno de los primeros clubes, no el primero, porque además el primero, si no recuerdo mal, fue el Tottenham, precisamente, sí. Pero uno de los primeros clubes que ha llevado a la máxima expresión el modelo de multipropiedad. Ya sabéis que el City Football Group, más allá del Manchester City, tiene muchos otros clubes en el mundo, Girona, Yokohama Marinos, Melbourne City, New York City, etc. Entonces, me da la impresión de que el éxito del Manchester City supone la llegada, vamos, para quedarse aquí, de un nuevo modelo de club. Y me parece que, de alguna forma, UEFA va a tener que hacer una cosa que no ha hecho hasta ahora, que es plantearse qué modelo de fútbol europeo queremos, ¿no? Más allá de frenar la Superliga, tendrá que plantear qué modelo de fútbol europeo quiere, ¿no? Ya está aquí el Manchester City, el año que viene puede ganar el PSG, Qatar ya ha organizado un mundial, Arabia Saudí, que va a irrumpir con el Newcastle ya en la próxima Champions League, también quiere organizar un mundial. Entonces, un poco plantea qué tipo de modelo de fútbol europeo queremos para el futuro. Sí, me parece un debate lícito e interesante. Creo que es que no resolveremos ahora, ¿eh? No, es un cambio de poder. Digamos que los nuevos ricos han llegado ya para quedarse. No obstante, digamos, esta es un poco la confirmación, la guinda en el pastel. El dato más que manda un mensaje más fuerte no es que el City gane hoy, sino un poco los últimos semifinalistas. Claro. Si repasas los últimos que han llegado a fases finales, ya están ahí prácticamente en todas las ediciones. Entonces sí, lo que te manda es un mensaje de el resto probablemente no van a poder aguantar el ritmo
si no se toma alguna medida, si es que te interesa, que quizás el modelo de fútbol europeo que quiera promover UEFA es otro, pero desde luego invita a la reflexión. Sí, es evidente que esto no es la gota que colma el vaso, ni nada, es la confirmación de, al final son 15 años desde que llega Mansour al Manchester City, y 15 años es una cifra así redonda, que además es bastante poético, incluso podríamos decir, que sea en el momento en que se cumplen 15 años, ¿no? Cuando consiguen este gran éxito que al final era, pues junto a la Premier League y el triplete, ¿no? El dominio absoluto de todas las competiciones en las que juegas, más allá de alguna que se te quede por el camino. Yo creo que es lo que decíais, no es un debate que vayamos a salvar hoy, y además no creo que nosotros tengamos nada que decir a la hora de salvarlo, creo que se nos escapa a nivel de hasta dónde podemos llegar, pero sí que es cierto que es interesante planteárselo, y también es interesante hacer la distinción que hemos hecho muchas veces entre lo deportivo y la buena estructura deportiva que ha establecido el Manchester City a través del sistema que tiene, ¿no? De cantera, de juego, de negocio, etcétera, sobre todo estos últimos años, a nivel ya estructurado en el Big Six y en la élite del fútbol europeo, y después todo lo demás con la entrada de Mansour, la inversión, los patrocinios que siempre hemos destacado y siempre hemos investigado en el canal. Esta victoria del Manchester City puede tener un impacto en el modelo global del fútbol europeo, pero esto es una cuestión y la otra es la parte deportiva. El Manchester City, con absoluta brillantez, ha logrado la consecución de este triplete. Es solo la segunda vez que un equipo inglés lo logra, después del Manchester United en 1999. Y más allá de que la inversión haya sido una inversión hasta cierto punto artificial, como ahora procederá a hacer también el Newcastle en breve, ha sido una inversión inteligente, y el Manchester City ha hecho una gestión deportiva, me parece a mí, brillante, ¿no? Encabezada por Pep Guardiola en los últimos años, pero me parece que ha sido una extraordinaria gestión. Y comparando tripletes, claro, el Manchester City lo ha logrado de una forma muy brillante. Sí, hay que decir que a mí me surgen con esto un poco fundamentalmente dos preguntas. Primero, ¿qué posición ocupa este City, este grupo de jugadores, no necesariamente solo de esta temporada, en el debate sobre mejores equipos de la historia? Porque es verdad que ha sido una ejecución clínica y perfecta hasta límites insospechados. En la FA Cup solo reciben un gol en la final, llegaban a la final sin recibir un solo gol. En la Champions han dado auténticas exhibiciones contra muy grandes equipos, como por ejemplo fue la vuelta contra el Real Madrid, que fue francamente apabullante. De hecho, han eliminado a los dos últimos campeones, ¿no? En las rondas previas. Bueno, salvo el Chelsea, pero se han eliminado al Madrid, que elimina al Chelsea. No, se han eliminado el Madrid es el último campeón, correcto, y el Bayern es el anterior. Y el Bayern, no, el anterior es el Chelsea. Ah, el anterior es el Chelsea. Es Bayern, Chelsea, Madrid. Sí, a dos de los últimos tres campeones. Pero bueno, el Madrid elimina al Chelsea, con sí, lo cual pero bueno, también, han eliminado a dos de tienes los últimos así. tres campeones. Sí. Y me parece que es una ejecución también en la Premier League, el último arreón que ha pegado ha sido absolutamente fulgurante, como ya viene acostumbrado. Entonces es un triplete con un nivel de dominio que, por ejemplo, en comparación con su ciudad, el triplete del 99 de Ferguson del United, tiene una epicidad de ganarlo todo en el último minuto, pero es un triplete mucho más ajustado y mucho más improbable, quizás. Entonces se abre ese debate sobre en qué posición estaría o qué lugar ocupa un poco en la historia del fútbol este conjunto, y luego también qué vida le queda al proyecto, porque esto me despierta muchísima curiosidad. Ya sabemos que Guardiola es un entrenador que ha acostumbrado a dejar sus equipos en lo alto, que ha intentado irse antes de que fuera demasiado tarde. De hecho, nunca le han echado de ningún equipo, siempre se ha ido él, por lo menos de mutuo acuerdo. ¿Y qué más queda? Porque ya ha arrasado en la Premier durante muchísimas temporadas, lo mismo con las copas, ahora ya tiene por fin su ansiado triunfo. Muchos de los jugadores que han conseguido este éxito venían ya recorriendo un largo camino. Por ejemplo, Gundogan, veremos si finalmente dice adiós o no, pero ya se ha renovado un poco esa vieja guardia. Veremos ahora mismo cuáles son las cotas y cómo consigues, que me parece un reto a nivel deportivo dificilísimo como entrenador, que es seguir alimentando ese hambre de ganar a un equipo que ya lo ha ganado todo en una forma además especialmente perfecta. Sí, sobre todo porque además este año ya han empezado, después de ganar la Premier la temporada pasada en ese último
partido remontando a Aston Villa, en que a Guardiola le costó convencer a los jugadores diciendo que, claro, el Arsenal venía con mucho hambre y ellos acababan de ganar la Premier y llevaban pues ganadas 3 de las últimas 4. Claro, ahora tienen que volver a hacer ese ejercicio de volver a convencer a los futbolistas de hemos conseguido el triplete, el año que viene pues el sextete, y así, ¿no? A grandes éxitos, o vamos a conseguir el triplete 2 temporadas seguidas. Son las cosas con las que únicamente puedes convencer a estos futbolistas. Bueno, por resumir, el Manchester City, que de forma brillante ha logrado la consecución de esta Champions League sobre el terreno de juego, logra el segundo triplete de la historia del fútbol inglés después del Manchester United de 1999. Vamos a ver cómo siguen gestionando la faceta deportiva a partir de aquí, por lo que decía Juan, por el tema de ya hemos logrado el gran objetivo que teníamos desde que este nuevo proyecto, esta nueva etapa del club arrancó en 2008. Vamos a ver qué pasa a partir de aquí. Lo que es evidente es que el Manchester United seguirá en la élite, igual que el Chelsea, aunque cambie de dueños, ya está en esta zona, se podrá mover arriba abajo, pero ya está. El Manchester City, pase lo que pase, ya está, ya llegó, y aquí se va a quedar. Otra cosa son las implicaciones que también hemos abordado brevemente por encima a largo plazo sobre el modelo de fútbol europeo. Con esta consecución, primer club de estado que logra la Champions League, vamos a ver qué impacto que puede provocar de cara al futuro por estas especificidades del Manchester City como club en multipropiedad, club estado, un reto constante para UEFA y ya está aquí para quedarse. Dejadnos en comentarios qué opináis sobre la victoria del Manchester City y lo que puede ser del futuro del club de Manchester, que ha conquistado la primera Champions League de su historia y un triplete histórico por el camino. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.